Esos 20 versículos hay una enseñanza grandiosa como es en cada uno de los salmos. A veces pensamos que por la poca cantidad de pasaje o de versículos, como que no hay tanta enseñanza, pero a veces es lo contrario. A veces en poquitas palabras se dicen muchas cosas y ocurre con este salmo que tiene 20 versículos. Bueno, vamos a ir a la presentación ahí en nuestras transparencias. Seguimos ahora en el libro 3, en esta parte, estamos en la parte central dentro de la estructura del libro de los Salmos, estamos en el Salmo 77 y estos salmos, la mayoría de estos salmos fueron escritos por un hombre consagrado a Dios, por un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, contemporáneo del rey David. Y ese hombre se llamaba Asaf. Asaf es el que escribe la mayoría de los salmos de esta parte de la estructura de este libro, ¿sí? Entonces estamos aquí. Bueno, y ahora vamos al Salmo 77. El Salmo 77 lo podemos nombrar o podemos poner este título: de la duda a la fe en Dios. De la duda a la fe en Dios. Porque vamos a encontrar aquí que el salmista, que en este caso es Asaf, pasa por una situación difícil de incertidumbre, de duda, pero en la reflexión, en la búsqueda de Dios, en su deseo de darle lugar a Dios, pues resulta que él recibe la respuesta del Señor. Bien, les invito que por un momentito nos pongamos en pie y vamos a leer el Salmo 77 para que tengamos un panorama de este salmo, ¿sí? Vamos a leerlo, pero ahora lo vamos a leer en forma alternada. Es decir, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así nos vamos alternando. Cuando lleguemos al versículo 20, los unimos todos, ¿sí? Dice así el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Que Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento. Bueno, ahí tenemos ya este salmo con sus 20 versículos que acabamos de mencionar, aquí aparecen. Y bueno, ahora vamos a ver algo relacionado con este salmo. Este salmo tiene que ver con una oración, pero es una oración de súplica. En el libro de los Salmos encontramos cantos, hay salmos que se cantan y hay salmos que se oran, hay salmos que tienen que ver con la oración. Esa oración a veces puede ser personal, dependiendo del salmo, puede ser una oración
como en el caso del Salmo 31 o el Salmo 51 también, en donde David le expresa a Dios su necesidad, su lucha, y está hablando. Pero también hay salmos comunitarios. Es decir, que todo el pueblo de Israel o todo el pueblo de Dios se une para pedirle, suplicarle a Dios algo. Este salmo, el Salmo 77, tiene la particularidad de que comienza como una oración personal, pero a la mitad cambia y resulta que ahora viene una oración comunitaria, es decir, que tiene que ver con el pueblo de Dios. Mezcla o une la oración individual con la oración comunitaria, la oración del pueblo de Dios. Así es que vamos a ver este salmo. Es un salmo de súplica que refleja el sentimiento gravemente afligido de Israel. Israel está pasando por una situación difícil y Asaf lo expresa a través de este salmo. Es difícil clasificar este salmo porque es de un individuo, pero enfoca una desgracia nacional. Entonces, este es el asunto. Tiene que ver con todo el pueblo también. Y expresa la angustia, las dudas y la fe de todo el pueblo. El nombre Jedutún, vean ustedes por favor, arribita del versículo 1, ahí en sus Biblias, arribita del versículo 1, dice, al músico principal sobre Nejinot. Nejinot es una manera de cómo debería de cantarse este salmo. La palabra Nejinot tiene que ver con instrumentos de percusión. No se sabe exactamente ese tipo de palabras porque son palabras muy antiguas y posiblemente tenía que ver con el asunto musical. Pero luego dice, Salmo de Asaf, cántico, no, perdón, me estoy equivocando, estoy leyendo otro pasaje. Es el versículo 1, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. ¿Quién es Jedutún? Bueno, Jedutún era también, al igual que Asaf, era un hombre que se dedicaba a la adoración a Dios. Había una tribu en Israel, una tribu dedicada completamente para las cosas sagradas, para la adoración a Dios, para los sacrificios, para la celebración de las fiestas sagradas. Y les hago la pregunta, ¿cómo se llamaba esa tribu? La tribu de Leví. Entonces, en Israel había 12 tribus, en el Antiguo Testamento, 12 tribus, pero una de ellas estaba consagrada a Dios y era la tribu de Leví. Entonces Jedutún y Asaf también formaban parte de la tribu de Leví y eran los que servían en el templo, los que servían en los sacrificios, los que servían en la adoración a Dios. Entonces, Jedutún, el nombre Jedutún que aparece antes del versículo 1, se trata de un levita contemporáneo del rey David, dedicado a la adoración al Señor. Y vamos a ver Primera de Crónicas 21:1, por favor, perdón, 25:1. Primera de Crónicas 25:1. Primera de Crónicas 25:1. Y alguien que nos lea, por favor, este texto, ¿sí? 25:1. ¿Quién lo lee? Muy bien, hasta ahí nada más. Bueno, aquí aparece este nombre de Jedutún y fíjense bien que aparecen otros más. Ahí aparece Asaf, aparece Emán, más adelante vamos a ver un salmo de Emán y de Jedutún. Entonces, estos hombres estaban dedicados para los cantos, para la música, para la adoración, la alabanza a Dios. Y ahora vamos a ver aquí. Y en la dedicación, aquí está mal escrito, pero en la dedicación del templo, segunda de Crónicas 5:12, aquí la dedicación del templo tiene que ver ahora en el reinado de Salomón. Eso quiere decir que Jedutún no solamente fue contemporáneo de David, sino también vivió bajo el reinado de Salomón. Y vamos a segunda de Crónicas 5:12, por favor, y alguien que nos lea. Segunda de Crónicas 5:12.
muy bien, gracias Nancy. Y aquí encontramos otra vez a Jedutún, aparece también Asaf, aparece también Emán. Entonces todos ellos estaban dedicados a poder servir a Dios dentro de la alabanza. Entonces este salmo de súplica, también se cantaba y estaba dedicado a Jedutún para que él pudiese llevar a la congregación a la adoración al Señor. Vamos ahora adelante, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en este salmo? En el Salmo 77 vamos a ver 4 cosas. Primeramente vamos a ver la caída de la fe y vamos a ver al salmista angustiado. Va a haber angustia en la situación de Asaf. 2, vamos a ver también la lucha de la fe. No solamente está la caída, sino ahora la lucha. Hay una progresión. Hay una cosa increíble en este salmo porque viene desde abajo, su fe está caída, su fe está por los suelos, pero empieza a levantarse poco a poco y ahora viene la lucha de la fe con su incertidumbre. Luego en el punto número 3 vamos a encontrar el surgimiento de la fe. Hay una renovación. Algo ocurre en la vida de Asaf y también del pueblo de Dios y entonces hay un avivamiento en sus vidas. Y por último viene la afirmación de la fe con una remembranza porque recuerdan los hechos grandiosos de Dios. Entonces viene de abajo hacia arriba en una transformación grandiosa, gloriosa de esa fe que pues había estado por los suelos en la vida de Asaf, ¿sí? Y eso a veces nos pasa. A veces nos sentimos así, a veces nuestra fe está por los suelos, nos sentimos caídos, nos sentimos afectados y decimos ya para qué seguir, ya para qué avanzar, ya para qué seguir en el camino de Dios. Nos sentimos destrozados, pero Dios empieza a trabajar en nosotros y hay una lucha espiritual, sí, hay una lucha, pero seguimos avanzando hasta que por fin Dios obra de una manera grandiosa en nuestras vidas. Bueno, así pasa en la vida de Asaf. Así pasó, mejor dicho, en la vida de Asaf. Vamos a ver entonces estas 4 cosas, ¿sí? Vamos al punto número 1. Vamos a ver aquí, ¿sí? Punto número 1. La estructura del Salmo. En un sentido de la estructura del Salmo, vamos a encontrar 2 cosas. Vamos a ver propiamente 2 asuntos. En este Salmo 77, los versículos del 1 al 9, tiene que ver con la penosa situación de lo que está viviendo Asaf en su presente, en su momento, ¿sí? Y Asaf está, volvemos a repetir, está con su fe caída, luego está luchando con su fe, y eso es lo que menciona los versículos de 1 a 9, tiene que ver con la lamentación individual. Él está sufriendo, él está pasando por un momento crítico en su fe. Pero después viene los versículos del 10 al 20, la jubilosa historia del pasado y la triunfante comunidad. Ahora tiene que ver con todo el pueblo, porque Asaf está representando a su pueblo, que le está pasando lo mismo que a él. Pero ahora de los versículos del 10 al 20 viene el surgimiento de esa fe y se gozan en la adoración hacia Dios y saber que tienen al Dios grandioso y maravilloso de parte de ellos. Entonces vamos a ver esa situación. Vamos a ver estas 2 situaciones. Entonces, podríamos quedarnos con esa estructura, pero vamos a ver mejor los puntos que se mencionaron en el bosquejo. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces vamos al punto número 1. Punto número 1. ¿Qué dice en el versículo 2? Fíjense bien, ahí lo pueden ver ustedes en su Biblia. En el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi, y aquí viene esta palabra clave en esta parte del Salmo. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Aquí había un problema espiritual en Asaf. Estaba muy angustiado. Ahora vamos a ver esta situación de la angustia, ¿sí? Fíjense bien, la palabra angustia que se menciona en este texto, la palabra angustia
tiene que ver en una situación que no era solamente una angustia así como superficial o una angustia pasajera, no, era una situación muy, muy crítica. Y la palabra Sará, así como aparece aquí, indica aflicción, angustia, calamidad, conflicto, tribulación. Entonces estaba en un momento muy, muy difícil, ¿sí? Hay ocasiones en que nuestra angustia de veras nos lleva a desorientarnos, a estar en una situación tan apremiante que no encontramos la salida, ¿sí? Luchamos por aquí, por allá y no encontramos la respuesta. Y así se encontraba el pobre de Asaf, luchando con sus pensamientos, luchando en su corazón, pensando quién le iba a sacar de toda esa situación tan difícil. Vamos a ver algo relacionado con la angustia. Fíjense bien. Veamos aquí la manera como él está mostrando su angustia. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé. Vean ustedes que hay una repetición de la frase. Con mi voz clamé a Dios clamé. Eso quiere decir que estaba constantemente hablando a Dios. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Porque sentía ese peso grave de su angustia. Y luego dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Es decir, que andaba anhelando que Dios le respondiera, que Dios le sacara de su problema, que Dios le llevara a una situación de tranquilidad, de paz, porque no encontraba la respuesta. Y luego, veamos más abajo, dice, alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Es decir, que tal vez sus amigos, su familia le querían dar palabras de consuelo, pero él no quería ese consuelo de la gente. Él quería el consuelo de Dios, él quería la respuesta de Dios. Y hay ocasiones en que así estamos. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Asaf y qué le estaba pasando a Israel? No sabemos, no lo dice exactamente cuál es el problema, pero es una situación angustiosa. Pasamos a veces por situaciones de enfermedad, a veces de la pérdida de un ser querido, a veces de una situación de economía por las ruinas, muy baja nuestra economía, con tantos problemas, y tal vez puede ser una situación conflictiva en la familia, que no encontramos la salida. No nos dice Asaf cuál era el problema en realidad, pero sí estaban viviendo una situación difícil, y no solamente él, sino también Israel. Tal vez algún enemigo, tal vez una invasión, tal vez una escasez, tal vez no tenían alimentos, no se nos dice, pero sí era una situación angustiosa. Ahora vamos aquí. Vamos a ver, ¿qué síntomas hay cuando estamos en angustia? ¿Qué nos pasa? Pues sentimos tristeza, sentimos temor, enojo también, impotencia, desesperanza. Nos sentimos fuera de control, no estamos seguros de nuestra fe y como si quisiéramos aislarnos de la gente. Preocupación por la enfermedad en un momento dado, preocupación por el hogar, sentirse deprimido, ansioso, aterrorizado. Todo esto tiene que ver cuando estamos pasando por un momento de angustia. No quiere decir que todo eso lo tenemos, pero sí, esos son los síntomas que se presentan en un momento dado. A veces sentimos mucho temor, a veces sentimos hasta impotencia. Decimos, no sé qué voy a hacer, no puedo salir de esta situación. O como en el caso que aparece aquí que está subrayado, no estamos seguros de nuestra fe. Y es lo que le pasaba a Asaf. ¿Sí? Vale la pena servir a Dios, vale la pena creer en Dios, vale la pena seguir en el camino de Dios. Con todos estos problemas, con toda esta angustia, con esta situación difícil. Así estaba Asaf, así se sentía, fíjense bien. Entonces, lo que le pasaba a Asaf también puede ser nuestra experiencia, porque a veces nos sentimos igual. Luego decimos, bueno, ¿para qué tanto voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué estoy llorando si no salgo de mi problema? Pero miren, eso solamente es una situación temporal. Porque más adelante vamos a ver que Dios obra de una manera grandiosa en la vida de este siervo de Dios. Bien, entonces vamos ahora aquí todavía. Seguimos con estos.
Seguimos viendo los signos y síntomas de angustia más graves. Sensación de agobio al grado de pánico. Una sensación de pavor. Estar inusualmente irritable, estamos molestos. Poca concentración, razonamiento confuso. Dificultades para tomar decisiones, incluso las insignificantes. Sentirse sin esperanzas. Pensar en la muerte todo el tiempo. Tener problemas para dormir. Ahorita vamos a ver que eso le pasaba a Asaf. Tener problemas para comer. Y fíjense bien, hay una cosa muy, muy especial. Cuando estamos en angustia, hay varias maneras de reaccionar en comer. Hay quienes dejan de comer, ¿sí? Hay quienes dicen, no tengo hambre, ¿sí? Porque sentimos tanto el peso del problema, de la angustia, que se nos va el hambre. Pero hay quienes, a lo contrario, comen y comen y comen y comen y comen y comen, como es una forma de desahogo, como es una forma de escapismo para salir del problema, ¿sí? Hay quienes en situaciones de angustiosas se vuelven compradores compulsivos porque quieren poder hacer algo para solucionar su problema. Bueno, seguimos. Pensar en conflictos y problemas familiares que aparecen imposibles. Cuestionarse la fe, otra vez el asunto de la fe. Cuestionarse la fe que en el pasado le dieron consuelo. Es decir, recordamos, como decimos nosotros aquí en la vida cristiana, recordamos nuestro primer amor, cuando andábamos muy felices, muy contentos de haber creído en Cristo. Decimos, qué bueno que el Señor tocó mi corazón y queríamos compartir su palabra y estábamos felices y deseábamos venir a la casa de Dios, leíamos nuestra Biblia, orábamos constantemente porque estábamos en ese primer amor. Pero de momento, todo se apagó. De momento, todo se acabó. Y entonces, ¿y ahora qué pasa? Y último, sentirse desvalido, inútil y como una carga hasta para los demás, ¿sí? Y así estamos en esa situación de angustia. Puede ser que esos síntomas nos estén afectando. Bien, eso es lo que le pasaba así a Asaf. Fíjense bien, hermanos, vamos a leer Salmo 77. Pongan atención, hermanos, en el pasaje. Los versículos del 3 en adelante. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, fíjense bien, y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Ahí está el problema del sueño. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Es decir, miraba hacia atrás, hacia el primer amor con Dios, pero ahora estaba en una situación difícil. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, es decir, se hacía muchas preguntas. Su mente le daba vueltas y vueltas y vueltas. Fíjense, ahora veamos esto. Ahora veamos esta transparencia. Miren, ahí está el pasaje. Me acordaba de Dios. Maquinaciones. Estaba, piensa y piensa y piensa y piensa. ¿No nos pasa así? Cuando estamos en angustia, le damos vueltas y vueltas a nuestra cabeza para buscar una solución, para encontrar una respuesta. Luego dice el texto, me acordaba de Dios y me conmovía, sentía desesperación. Me conmovía, porque ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a resolver esta necesidad? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde está Dios? Y pensamos así. Luego, me quejaba, irritabilidad. Desmayaba, debilidad. No me dejabas pegar los ojos, insomnio. Estaba yo quebrantado, enfermo, se sentía enfermo. No hablaba, se sentía, se volvió introvertido. Consideraba los días desde el principio, le inundaba la tristeza. Me acordaba de mis cánticos de noche, sentía depresión y luego en la parte final, y mi espíritu inquiría, mostraba dudas. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo en esta situación. Todo eso le estaba pasando al pobre de Asaf. Pero eso que le pasaba a Asaf, pues es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Lo mismo que experimentamos cuando vienen situaciones críticas a nuestra vida. Volvemos a repetir, puede ser una enfermedad crítica,
puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un problema de finanzas, puede ser un asunto legal, puede ser también un asunto familiar, de conflictos familiares, los padres con los hijos, o algún hijo rebelde, o la relación entre esposo y esposa. Puede ser muchas situaciones que nos vienen, o algo en el trabajo, también una situación del trabajo, conflictos con el jefe, conflictos con el personal, etcétera. Entonces eso nos angustia, ¿sí? Y Asaf estaba en esa situación. Bien, pero eso pasa en el mundo, porque en la iglesia no, ¿verdad, hermanos? No, sí, en la iglesia también pasan esas cosas, ¿no? También pasan esas situaciones. Entonces, Asaf se sentía así. Ahora fíjense bien, esa es la situación de Asaf, que estaba caído en su fe. Pero ahora viene ahora una lucha, la lucha de la fe. Los versículos del 6 al 9. Ahora vemos esto. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces, se empieza a hacer preguntas. Fíjense bien, hermanos. Vamos a ver los versículos del 7 al 9, por favor. Del 7 al 9, por favor. Vamos a leer todos juntos. Versículos del 7 al 9. Todos juntos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Se empieza a hacer muchas preguntas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Una sola respuesta. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta. Pero aquí, Asaf se está preguntando acerca, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me saca adelante? Y en cada una de esas preguntas está luchando. Quiere encontrar la respuesta para su vida. Y fíjense bien, en la primera estaba pensando que Dios los había abandonado. Dios había abandonado su pueblo, había abandonado realmente a Asaf. No, no es así. Ahora, pensemos en nosotros. A veces nos sentimos igual, como que Dios no nos contesta, como que Dios nos abandona, pero ¿es real eso? Dios no nos abandona nunca. Dios siempre está a nuestro lado, Dios está presente, pero tenemos esa sensación de sentirnos abandonados. Y esa es la lucha que tenía Asaf. Luego, estaba dudando de la misericordia de Dios. Vean los versículos 7 y 9. Dice el versículo 7, y en el segundo renglón, versículo 8, me equivoqué, versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y luego en el versículo 9, en el primer renglón, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Estaba dudando de la misericordia de Dios. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso y todos los días nos está sacando adelante. Pero Asaf no veía esa situación. 3. Se sentía desolado por la ruptura del pacto de Dios. Fíjense bien esta frase, hermanos, por favor, en el versículo 8, segundo renglón. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de ser el pueblo de Dios. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Vamos a Génesis 17:7, por favor. Génesis 17:7. Génesis 17:7. A ver, todos juntos vamos a leer este texto. Génesis 17:7. Todos juntos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces Dios le estaba dando un pacto tremendo a Abraham. Yo voy a ser tu Dios y no solamente tu Dios, sino también para toda tu descendencia. Pero ahora Asaf está diciendo, ¿y dónde está ese pacto? ¿Dónde está Dios? Con toda esta situación tan difícil que estoy viviendo, con esta angustia,
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su pacto? Entonces él estaba poniendo en evidencia esta situación, se sentía desolado porque pensaba que Dios había roto ese pacto. Y por último, sintiendo que Dios estaba enojado con su pueblo. Veamos otra vez el versículo 9 del Salmo 77. Salmo 77, la última pregunta. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es decir, Dios está enojado con nosotros. Sigue enojado con nosotros. ¿Cuándo va a terminar la ira de Dios? Se sentía así. ¿Sí? Entonces estaba luchando Asaf con todas esas ideas y haciéndose tantas preguntas. Ahora, fíjense bien, todas estas preguntas tienen una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es no. Es no. Porque fíjense bien, vamos al versículo 7 otra vez. ¿Desechará el Señor para siempre? No. Simplemente no es cierto. Y luego, ¿y no volverá a hacernos más propicio? Claro que sí. Dios va a ser siempre propicio. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pues no. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Todo es no. Pero Asaf le daba vueltas en su cabeza. Estaba en esa lucha espiritual, ¿sí? Y a veces pensamos lo mismo, ¿sí? Cuando sentimos la carga, el peso del problema que tenemos, decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? Y nos hacemos preguntas, ¿por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Y miren, mis vecinos bien felices y se van a Cancún y andan de paseo y no son cristianos y yo sí te busco y mira en qué condición me tienes, Dios. Entonces estamos así. La cabeza nos da muchas vueltas, ¿sí? Nos hacemos muchas preguntas. Pero es una lucha espiritual. Y ahora veamos, vamos al siguiente punto. El resurgimiento de la fe, viene la renovación. Miren, aquí viene el cambio, aquí viene la renovación. Asaf dice, dije, enfermedad mía es esta. Como diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy poniendo en evidencia a Dios? ¿Por qué le estoy haciendo tantas preguntas a Dios? O sea, estoy mal. Porque Asaf se da cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios está haciendo su obra en él y en su pueblo. Fíjense bien, dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, tiene que recordar o va a recordar que Dios siempre ha estado con ellos. Y ahora va a seguir siendo. Porque es el mismo Dios del pasado, es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Entonces Dios va a seguir actuando. Y mire, en el Salmo 73, versículo 22, que también lo escribió Asaf, también ahí aparecen estas palabras donde él hace un cambio radical en su manera de pensar. Fíjense bien, en el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Miren qué manera de decir Asaf. Tan torpe era yo. Es decir, qué loco soy. Qué tonto, perdón por la expresión, pero ¿qué me está pasando si Dios siempre ha sido fiel? Siempre Dios ha estado conmigo. Dios siempre me saca adelante. Entonces, ¿por qué estoy dándole vueltas y vueltas a mi mente? Y entonces dice en el versículo 10, a ver, regresando, enfermedad mía es esta. Ahora vamos a ver el cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un retorno a Dios, un regreso a Dios. Dejar, vamos a poner así, de estar en el suelo, de estar caído y ahora levantarse e ir al encuentro de Dios. ¿Y cómo lo expresa Asaf? Asaf lo expresa en los versículos 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jah. La palabra Jah, el nombre de Jah, de Dios, significa Dios. Así, Jah es Dios. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras
y hablaré de tus hechos. Entonces, ¿qué hizo Dios la semana pasada? ¿Qué hizo Dios conmigo el año pasado? ¿Qué hizo Dios conmigo cuando me convertí? Cuando le acepté como mi Salvador. ¿No hizo un cambio radical? ¿No el Señor me dio bendiciones? ¿No el Señor hizo cosas especiales? ¿O no estaba enfermo y Dios me sanó? ¿O no tenía un problema muy serio y Dios me ayudó a salir de esta situación? Entonces, Asaf ahora mira hacia atrás, retrospectivamente, mira para ver que Dios ha hecho grandes maravillas. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Entonces, ahora veamos acá en estas palabras. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Y Dios ha dejado de hacer maravillas, hermanos? Nunca, nunca, nunca va a dejar de hacer maravillas. Y si lo hizo atrás, hace años, la semana pasada o hace un mes, lo va a hacer ahora, y lo va a hacer mañana, y lo va a hacer pasado mañana, y lo va a hacer dentro de un mes, y lo va a hacer el próximo año si seguimos viviendo, si el Señor así nos permite. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de maravillas, Dios sigue actuando. Entonces, qué grandioso es Dios. Y entonces hay un despertamiento espiritual en la vida de Asaf, hay una renovación, hay un retorno de la fe. ¿Sí? Entonces se empieza a dar cuenta y dice a Asaf, ay, qué enfermedad, qué loco estoy, ¿sí? Qué mal estoy en mi manera de pensar. Porque Dios se ha mostrado de una manera increíble en mi vida, ¿sí? Entonces, él está ahora experimentando de ese avivamiento espiritual en su corazón porque se está dando cuenta de que Dios ahí está presente, ¿sí? Dios ha estado siempre junto a él. Y no solamente con él, sino también con su pueblo. Dios sigue actuando poderosamente. Qué bendición tan grande. ¿Y el Dios de Asaf es el mismo Dios nuestro? ¿O no? Sí, sigue siendo el mismo Dios nuestro. Sigue actuando de la misma manera. Fíjense bien, ahora vamos a ver aquí. Ahora aquí, veamos. ¿Cómo es Dios? Para Asaf, ¿cómo es Dios? Para Asaf, ¿cómo es Dios? Fíjense bien. Dice, Dios es santo y santo su camino, en el versículo 13. Veamos versículo 13, por favor. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Miren, entonces, número 1, ¿cómo es Dios? Dios es santo. Luego, en el punto número 2, Dios es grande. Nadie es comparable a Él, versículo 13. Nadie es comparable a Él. Luego, en el versículo 14, vamos a leer el versículo 14, dice, tú eres, a ver, todos juntos, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Ha disminuido Dios en su poder? ¿O se le ha acabado su poder? No, su poder es grandioso, inmenso y sigue todavía. Así es que Asaf piensa que Dios es el único que hace maravillas y Dios tiene gran poder y lo ha demostrado a su pueblo. Se lo ha demostrado de una manera tan palpable. Y miren cómo termina en el versículo 15. Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Por qué menciona a Jacob y José? Porque recordemos en la historia bíblica, en el libro de Génesis, que cuando José estaba en Egipto, mandó a llamar a su papá y a sus hermanos. Recuerdan que sus hermanos habían ido a comprar alimento, trigo, a Egipto porque estaban con los famosos 7 años de escasez. Primero fueron los 7 años de abundancia y después los 7 años de escasez. Y los hermanos de José habían ido a Egipto a comprar alimentos y no lo habían reconocido hasta que por fin se dio a revelar José. Y fue entonces cuando Jacob, que estaba en Canaán, va al encuentro de su hijo a Egipto, ¿sí? Y el libro de Éxodo, en el capítulo 1, menciona que 70 personas entraron a Egipto. Y por la intervención de José, el faraón les da la tierra de Gosén, que es el delta del río Nilo, porque ahí había muchos pastos debido a que Jacob y sus hijos se dedicaban a cuidar su ganado. Entonces les da esa tierra. Y
Por eso dice, Dios ha redimido a su pueblo, porque de ahí creció la nación de Israel y después Dios sacó a su pueblo de Egipto 430 años después. Qué bendición tan tremenda, ¿sí? Entonces Dios estaba mostrando grandes maravillas en la vida de Asaf. Bien, ahora vamos al punto número 4. La afirmación de la fe y la remembranza. ¿Qué hace para afirmar su fe? Porque ahora ya se está dando cuenta de la grandiosidad de Dios. ¿Y cómo afirma su fe? De una manera muy sencilla. Recordando, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Ahora menciona a otras dos personas. Primero menciona a Jacob y a José. Ahora menciona a Moisés y Aarón. ¿Por qué los menciona a ellos? Porque ellos fueron los que dirigieron a su pueblo por todo el desierto para ir rumbo hacia la tierra prometida. Pero Dios estaba obrando en la vida de ellos. Asaf recuerda que Moisés y Aarón fueron los que condujeron a su pueblo para llevarlos a la bendición de la tierra de Canaán. Y ahora veamos aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué recuerda? Recuerda 3 episodios. Fíjense bien. Primero, el recuerdo del paso por el medio del Mar Rojo, según Éxodo 14, 29 al 31. El Salmo 77, 16 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. ¿Cuándo ocurrió esto? Aquí lo está diciendo en forma poética. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Moisés colocó su vara en el Mar Rojo y se abrió el mar y pasaron todos los israelitas. Pasaron en seco. ¡Qué bendición! Dios hizo una obra grandiosa, increíble, ¿sí? Eso no fue un evento natural, eso fue un milagro, ¿sí? ¿Cuál es el segundo recuerdo de Asaf y del pueblo de Dios? El recuerdo de la presencia del Señor en el Sinaí. En el Salmo 77, 17, 10 dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Esto es el recuerdo de la presencia del Señor en el Sinaí. Éxodo 19, 16 al 19. ¿Sí? El Sinaí experimentó los rayos, truenos por la presencia de Dios. Que hasta los israelitas tuvieron miedo de acercarse al monte Sinaí. Y nada más subió Moisés, ¿sí? Entonces ellos recordaron eso. Un tercer recuerdo, el recuerdo de la liberación de Egipto. En el Salmo 77, 19 al 20 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces el recuerdo de la liberación, saliendo de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. Miren qué bendición tan tremenda, ¿sí? Entonces, Asaf está reafirmando su fe, recordando los hechos gloriosos de Dios, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo, de la manera como Dios ha actuado en nuestras vidas. Fíjense bien, hermanos, ahora ya vamos a terminar. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de recordar día tras día? Hay un hecho especial que debemos de recordar en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que recordar? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base de nuestra fe, ¿sí o no? Esa es la base de nuestra fe. Sin la cruz y la resurrección, ¿qué es nuestra fe? No es nada. Nuestra fe está sentada en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo. Así es que tenemos que recordar que fuimos salvados en esa cruz tremenda y que en la resurrección se puso el broche de oro de nuestra fe. Entonces, qué bendición que como hijos de Dios tenemos esta bendición. Pero ahí no debe de quedar propiamente, sino ahora debemos de pensar en esto. Debemos de pensar 7 cosas para recordar siempre. 7 cosas que debemos de recordar. Número 1, que Dios nos amó a pesar de ser pecadores. ¿Alguien recuerda Romanos 5:8?
¿Alguien recuerda Romanos 5:8 de memoria? Más Dios, ¿sí? Sí. Exactamente, sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué bendición. Deben de recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Dos, la segunda cosa que tenemos que recordar, que somos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12 también de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Dejamos de ser hijos de Dios? Nunca, nunca. ¿Usted deja de ser hijo de sus papás? ¿Sí? Aunque se cambie las huellas dactilares. ¿Deja de ser hijo aunque se cambie de tipo de sangre? Se deja de ser hijo si usted se vuelve americano o ruso o alemán o de otra nacionalidad. ¿Deja de ser hijo? No. Entonces lo mismo ocurre en nuestras vidas. Nada nos puede cambiar de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios ahora. 3, que Cristo es nuestro buen pastor. Juan 10:14. ¿Quién nos lee Juan 10:14, por favor? Juan 10:14. Juan 10:14. ¿Qué dice el texto? A ver, por favor, como si fuera esgrima. Juan 10:14, ¿quién nos lee? Muy bien, yo soy el buen pastor. Miren qué tremendo, ¿verdad? Dice el buen pastor. Y luego en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren qué bendición. Luego número 4, que el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre. Juan 14, 16 al 17. Vamos ahí mismo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. A ver, lo leemos todos juntos. Juan 14, 16 al 17. Dice así, todos juntos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está en nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre. Fíjense, qué tremendo, hermanos. Ahora, 5, que Jesús está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo en el cielo a nuestro favor, ¿sí? A veces andamos a la caída, pero Él está intercediendo para levantarnos y sacarnos triunfantes. Romanos 8:34, vamos a leer. Romanos 8:34. A ver, todos juntos vamos a leer este texto. Romanos 8:34. Dice así, todos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren qué bendición. Luego, 6, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ahí mismo, Romanos 8:35, por favor. Romanos 8:35. Todos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Hasta lo hemos cantado ahí en el coro de Es Jesús la roca fiel. Hace un ratito nuestro hermano nos dirigió en este canto, ¿sí? Entonces nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Y por último, la séptima, que Dios suplirá todo, aquí me equivoqué, que Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Filipenses 4:19. Vamos a Filipenses 4:19, por favor. Y lo leemos también todos juntos. Filipenses 4:19. Todos juntos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren qué bendición. Entonces, hay que recordar estas 7 cosas. 7 cosas que debemos de tener presentes en nuestras vidas. Primero, que Dios nos amó a pesar de ser pecadores.
que somos hijos de Dios, que Cristo es nuestro buen pastor, que el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, que Jesús está intercediendo por nosotros, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios y que Dios suplirá todo lo que nos haga conforme, nos va a suplir todo lo que nos haga, lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Así es que qué bendición tan grande, hermano. Bien, entonces, miren qué salmo tan tremendo, porque Asaf se sentía caído, se sentía destrozado por su angustia, por lo que le estaba pasando, no solamente a él, también a su pueblo, pero empieza a haber un levantamiento de su fe, empieza a haber una renovación, hasta que por fin se afirma. ¿Y cómo se afirma? Recordando los hechos gloriosos de Dios. Y el Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Es nuestro mismo Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Entonces, sigamos adelante. ¿Qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos del Salmo 77?